Cosas abominables son el rencor y la cólera. Hoy nos dice la palabra de Dios en el Siráside. Sin embargo, el pecador está con el rencor y la cólera, aunque sean abominables. Hermanos, Dios nos hizo para vivir en la felicidad, para hacer cosas loables, no cosas detestables, abominables. ¿Hasta cuándo vamos a entender la palabra de Dios? ¿Hasta cuándo le vamos a hacer caso a Dios? El día que le hagamos caso, nosotros alcanzaremos la salvación. Nosotros desde esta tierra ya andaremos salvados. Desde esta tierra nosotros ya traeremos la vida de felicidad que nos ofrece Dios. Pero hay que retirarnos de lo abominable, que es el rencor y la cólera. ¿Cuántas personas coléricas? ¿Cuánta ira hay en la gente? ¿Por qué enojarse, pues? El enojo es malo, el enojo es abominable. ¿Por qué? Porque el enojo es una puerta que si la abres, entran demonios. Y véanlo, cuando una persona se enoja, se transforma, la cara le cambia, hasta se ve roja, se ve fea. ¿Por qué? Porque le está abriendo la puerta al feo, al malo, al diablo. Ustedes saben que del enojo entra el insulto. Y el insulto ya es peor, ya es un mal mayor. No debemos insultar a las personas. ¿Por qué hablar mal de la gente? Tu boca no se hizo para insultar, tu boca se hizo para bendecir, para que de tu boca salgan palabras que edifican, que construyen. Hermanos, los hijos de Dios no se enojan, menos insultan. ¿Por qué no hacemos un examen de nuestra vida? ¿Por qué no le paramos a las cosas abominables? Veamos qué pasa en el día. Hagamos examen al llegar la noche y veamos que la puerta del mal no se abrió, que en el día no nos enojamos, que en el día no insultamos y que nosotros no le dimos camino al odio, porque el odio le da entrada también a la venganza y la venganza le da entrada a la muerte. ¿Qué nos dice el Señor, hermanos? Que el reino de los cielos se parece a un señor que ajusta cuentas con sus servidores. El reino de los cielos un día va a llegar a su culmen y nos va a llamar a cuentas. Dios a cada uno nos va a preguntar qué hemos hecho. Cosas loables, cosas buenas, o hemos caído en las cosas malas. El Señor llama y llamó a uno que le debía mucho. Y como aquel no tenía para pagar, el Señor, ante el ruego y la súplica de que le tuviera paciencia a ese siervo, Dios fue paciente, compasivo, misericordioso. Y no solamente lo escuchó y estuvo dispuesto a esperarlo, sino que hasta le perdonó la deuda. Qué grande es el reino de los cielos. Qué grande es Dios, que es capaz de condonar
nuestras deudas. Por eso nosotros esperamos que venga el reino de los cielos. Por eso nosotros esperamos que venga nuestra condonación. Pero tenemos que ser también como Dios, compasivos, misericordiosos. No caer en cosas abominables. Lo que hemos visto en este pasaje del Evangelio, aquel hombre que fue perdonado, que se le condonó su deuda y se encuentra saliendo con otro que le debía poco. Ese encuentro no fue después de una semana o después de un día, no. Fue un encuentro inmediatamente saliendo de ser perdonado. Se supone que todavía llevaba el gusto, la alegría de haber sido condonado por el Señor, pero se le olvidó. Se le olvidó la misericordia de Dios. Se le olvidó que había sido perdonado de una gran deuda. Y agarró por el cuello al que le debía poco y casi lo estrangula, diciéndole: págame lo que me debes. Sí, pedía nada más lo que le debía. Y era justo que pidiera que se le pagara lo suyo. Pero el otro le decía: ok, te voy a pagar, tenme paciencia. Pero aquí viene lo incomprensible, aquí viene el misterio de la maldad. Cómo ese hombre no tuvo en consideración a su compañero que le debía poco, cuando él había sido perdonado por mucho y acababa de haber sido perdonado. No perdonó a su compañero. Fíjense, lo metió a la cárcel, pues menos le va a pagar el otro. Si trabajando, si andando libre no le podía pagar, menos en la cárcel. ¿Cómo hay gente del lado del diablo? ¿Cómo hay gente perversa, malévola? Si no te pueden pagar en libertad, menos te van a pagar en cárcel. Qué falta de compasión, qué falta de misericordia. Hermanos, no estamos llamados a ser personas crueles. ¿Por qué si tu mamá te da de comer, te da cariño, te da amor? ¿Por qué tú como hijo no tienes en cuenta ese cariño que te dan tus padres? Y en lugar de atenderlos en lo que te aconsejan, te orientan y hasta te corrigen, en lugar de agradecer, ¿por qué te pones de una manera cruel, despotricando contra tus padres? ¿Por qué muchos pagan mal por bien? Los están viendo, nos están viendo. Dios está viendo cada una de nuestras acciones por medio de sus ángeles y por medio de la gente, porque hay personas que sí tienen espíritu de justicia y denuncian. ¿Cuánta gente se queda callada, hermanos, y no denuncia? Tenemos que denunciar el mal. El mal avanza no tanto por los malos, sino por los buenos que se quedan callados. ¿Cómo es posible que un puñado de jueces de la Suprema Corte de Justicia en México hagan un crimen tan grande que involucra a todo México, despenalizando el aborto en toda la nación? Y son unos cuantos servidores del mal, comunistas sin valores, con poco agradecimiento a Dios que les dio también vida, y ahora se olvidan de ese don, de ese regalo, incluso que son bien pagados en México por todo el pueblo mexicano, que les da harto dinero a esos de la Suprema Corte, y en lugar de hacer un bien están autorizando la despenalización del aborto.
matar niños inocentes, matar a los hijos de Dios. Está prohibido tocar a los hijos de Dios. Y estos demonios de la Suprema Corte de México no tienen compasión. Bueno, hay denuncia. Nosotros denunciamos a esos de la Suprema Corte de Justicia de México. ¿Qué clase de justicia? Es una total injusticia. Y nos da lástima porque ¿dónde está la Conferencia Episcopal Mexicana? ¿Por qué no se levanta un solo obispo a protestar contra esa decisión de la Suprema Corte de Justicia? ¿Dónde están los obispos de Dios? Cada vez queda más claro que el episcopado mexicano y mundial no están al servicio de Dios, no están al servicio de la vida, no esperan el reino de los cielos, están esperando un juicio, porque son denunciados. Tenemos que denunciar las injusticias. Aquel siervo fue denunciado y el Señor lo llamó. ¿Que no debiste tener compasión con tu amigo que te debía poco? Cuando yo te perdoné la deuda porque me la suplicaste, que tuviera paciencia y compasión. Hermanos, ¿por qué no somos compasivos? ¿Hasta cuándo vamos a aprender? ¿Hasta que llegue el juicio? Pues el Señor condenó a aquel siervo. Ahora te vas a la cárcel y no saldrás hasta que pagues el último centavo. Hermanos, si pedimos perdón a Dios, Dios nos perdona. Pero si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. Por eso San Agustín decía, tengan cuidado, porque hay una tentación que se llama la tentación horrenda, y esa tentación es la de no querer perdonar. ¿Cuántas veces el hombre se llena de egoísmo, de soberbia, y no perdona? Aunque te digan, perdóname, no perdonas. Hermanos, estamos obligados a perdonar al que nos pida perdón, porque no cualquiera te pide perdón. Te pide perdón aquel que ya es iluminado por el Espíritu Santo. Y tú no digas que te perdone Dios. No, perdónalo tú. A ti te está pidiendo perdón. La tentación horrenda es no querer perdonar. Perdonemos y seremos perdonados. Por eso Jesús dejó esa petición en el Padre Nuestro. Perdónanos como también nosotros perdonamos. O sea que con la vara que midamos vamos a ser medidos. Eso es para todos. Así seas el más pequeño servidor o el más grande servidor. No importa que seas de la Suprema Corte de Justicia de México. También vas a ser juzgado y también vas a pagar. Hermanos, amemos a Dios. Cumplamos con Dios. Renunciemos a todo lo abominable. Ni siquiera entremos en enojos. No abramos las puertas al mal. Recuerden, ¿quién se enoja? El que se ofende. ¿Quién se ofende? El que no comprende. Secreto, la comprensión. Hagámonos bien comprensivos. Juan Pablo II, su santidad, el Papa Magno, decía, el que es capaz de comprender no tendrá necesidad de perdonar, porque jamás
será ofendido. Sí, hermanos, la gente nos podrá agredir, pero no ofender. Se ofende el que no comprende. Cristo en la cruz se ofendió o nos comprendió. Nos comprendió. Por eso dijo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro, Dios nos perdona, hermanos, pero no olviden que una cosa es el perdón y otra cosa es la remisión. Tenemos que pagar. Dios nos perdona la culpa, pero nos queda la pena. Mejor no le acumulemos pena tras pena, porque Dios es bueno, es misericordioso, pero su justicia va sobre la pena. Es cierto, me castigó el Señor, dice la Biblia, me castigó, pero no me condenó. Dios castiga, pero no condena. Te condena tu mala conducta, te condena tus obras abominables, cuando no tienes compasión de nadie ni de ti mismo y que no te arrepientes y no te conviertes. Eso es lo que te condena. Hermanos, pidamos perdón a Dios, pero también perdonemos a los que nos pidan perdón. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe.